¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo por la pantalla de Montecarlo Televisión. Les decía en el anticipo, hubo 3 episodios en estos días que se manifestaron como nuevas señales de este tiempo de crispación, de intolerancia, de no aguantar absolutamente nada. Vandalizaron el memorial de los detenidos desaparecidos, enchastraron un cartel de Javier García y en las redes le llovieron todo tipo de agravios a Pedro Bordaberry. En atención, claramente, por lo menos así parece, a la portación de apellido. Bueno, es lo mismo que pasa con las sospechas de corrupción. Si es el adversario, ya lo juzgamos como delincuente. Ahora, si es compañero, cometió un error. En la próxima encuesta del INE, sugiero una pregunta, para que llegue el encuestador y pregunte en la casa, ¿cuántos enanos fascistas viven con usted? Y créanme que sería un número importante, el de las personas que a veces reaccionamos justamente con eso del enano fascista que todos... ¿Quién dijo? Oriana Falachi fue aquella que inventó aquello del enano fascista en su momento, ¿no? No vamos a dar acá en este programa clases de convivencia, de moral, pero sí vamos a seguir hablando de esta escalada de intolerancia, de recelos, de mirarse de reojo. Ahora está este asunto de la caja militar, la reforma de la caja militar o del servicio de retiros y pensiones militares, pero que muchas veces nace del prejuicio también y del recelo. Bueno, vamos a hablar con 3 calificados invitados de esta noche. Están los senadores Yerú Pardiñas del Frente Amplio, Carlos Cami del Partido Nacional y Rivera Elgue, coronel retirado, que se integran al debate de hoy. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Buenas noches. Es muy grato recibirlos. Bueno, y tenemos otros asuntos. Estaban comentando antes de empezar con esta introducción lo que pasó con Rado. Te vi en la cuenta de Twitter, digamos, tomando para la chacota, como se dice, a la directora de Cultura de Paysandú. Es que creo que no hay otra manera, porque el humor es siempre una fuente de reflexión. Cuando uno encuentra una cosa dice, esto es una tomada de pelo, pero cuando se trata de algo en serio, en realidad, digamos, yo lo escuchaba al intendente ayer haciendo malabarismos para explicar que no la separó del cargo. La historia de ella, y yo por eso sí, lo tomé... Dame un breve contexto, Conrado. Ella cuenta cuál es su currículum, qué es lo que hizo y cómo llegó allí. Y llega a Paysandú y yo escuché varias grabaciones, no quise ponerlas todas, pero simplemente me refería a un video que hay en donde ella explica sus antecedentes para llegar a donde llegó. Y es una vergüenza, lo que uno llama vergüenza ajena. Lo que pasó es que además en la entrevista radial ella en la entrevista radial que no conoce las fechas patrias. No es que no sabía la fecha patria. Era en el ping-pong final, y entonces le dice, ¿y qué se celebra el 25 de agosto? Y miró y se ve que el periodista quedó desconcertado y le dice, ¿y el 18 de julio? Me estás matando. Entonces uno como ciudadano tiene que decir, entrego la llave, ¿viste? Hagan lo que quieran. Mónica, tuviste contacto con este tema, obviamente. Sí. A mí estas cosas me producen una profunda tristeza, y si bien como en los periodistas tenemos la primera reacción es a hacer un comentario cínico o a tomarnos esto para la chacota, pero yo aprendí en los últimos años que esta tragedia que está pasando con la educación no digo de los chicos uruguayos, porque hay muchos muy bien preparados y que se preocupan por estas cosas, pero con muchas de las cosas que están pasando, como un desprendimiento del orgullo por el saber, a mí me da una tristeza tremenda, y además, por supuesto, da mucha una pena, preocupación. Sí. Y además, ¿qué tiene, en qué le afecta el orgullo a una autoridad o a un superior de ella decir, ¿cómo la macaneó? Vamos a hablar con esta muchacha. No hagamos cosas extremas. Ahora a todos le piden que renuncie, que la saquen de los cargos, que a la gente la hagan, la prendan fuego en la plaza pública. Bueno, no lo hagamos, pero por lo menos digamos, qué macana se mandó. No vamos a mandarla a estudiar un poco de historia. No estaba previsto del comienzo, pero como estaban comentándole me pareció interesante. Oscar, ¿tenés algún comentario de esto? A ver, es evidente que es un error importante. Yo lo que digo es que sería bueno que se evaluaran todos igual, porque ante estas mismas preguntas la exdiputada Echeverri, que ahora integra por el Partido Nacional la Corte Electoral, tuvo los mismos errores en la respuesta. No es hace tanto, ¿no? Y sin embargo,
no parece que hubo la misma vergüenza si después se le promovió a un cargo de confianza. Bueno, aquí está el título instalado, Los Intolerantes, porque algo de eso también hay ahora con este asunto de las redes. Pero antes quiero ir con Viviana Ruggiero, que estuvo recorriendo El Faro, un lugar, lo decía Viviana, paradisíaco, muy bonito, las residencias extraordinarias, y allí en El Faro hay un enclave, es ese punto rojo del que hablamos en el programa anterior. Aquí estamos con algunas imágenes de Puerto Camacho. Exacto, estuvimos en este country privado donde, bueno, está en la mira desde hace algunas semanas porque la justicia argentina puso a este lugar en la mira como el posible ingreso de 200 millones de dólares de la corrupción argentina. Y particularmente porque en este lugar tiene casa Ernesto Clarence, que es el financista del matrimonio Kirchner. 3 casas me dijiste hoy, ¿no? Sí, tres casas. No, Hasta tres. ahora se decía que había una, sí. Hay 3 propiedades. Lo que se estaba viendo es si todas están a su nombre. Alguna parece que está a nombre de sus hijos. Ahora, para un lugar tan apacible, muchos sistemas de seguridad, ¿no? Muchas cámaras, mucha reja, mucha... Sí, hay puestos de control, hay cámaras de seguridad. En el puerto mismo hay 9 cámaras de seguridad. Pero que no son de la aduana. No, son privadas y sí, es un lugar muy controlado. Muy vigilado. Vamos a ver este informe de Viviana Ruggiero, por favor, director. Estamos en el barrio privado El Faro, y más precisamente en Puerto Camacho, uno de los lugares señalados por la justicia argentina como destino de las coimas de la corrupción. Pero ¿por qué este lugar paradisíaco carga ahora con el mote de colador VIP? Porque aquí los controles de prefectura, migración y aduanas son testimoniales. Pero también porque Ernesto Clarence, el financista de Néstor y Cristina Kirchner, acusado de lavar 200 millones de dólares, tiene ahí 3 mansiones, un barco y una lancha. A esa zona de Carmelo se vincula además el actual diputado argentino Daniel Scioli y el ex banquero Jorge Horacio Brito, expresidente y accionista mayoritario del Banco Argentino Macro. A Puerto Camacho no vimos llegar ninguna embarcación. Había fondeado 6 barcos y 3 lanchas rápidas. La realidad del fin de semana no se condice con la de los últimos años. Distintas fuentes consultadas afirman que Puerto Camacho registraba una importante actividad. Allí veían habitualmente a Clarence, así que su imagen debería estar registrada en las más de 9 cámaras que tiene la terminal náutica. Lo que nos quedó claro es que los controles estatales funcionan en el puerto a demanda, tal como reconoció días atrás a Telenoche la directora de Migración, Miriam Coitiño. El problema con lo que dice Coitiño es que los controles de transporte náutico no se hacen, porque los radares de la prefectura del puerto de Carmelo no están funcionando, así como tampoco los de Colonia ni Nueva Palmira. Es decir que, básicamente, la fiscalización estatal allí depende del requerimiento del propietario del lugar, que es, además, quien paga el servicio. Para los vecinos de Carmelo, el lugar es un agujero negro. Nadie sabe cómo es ni quién va. Los pocos empleados saben que deben ser discretos y que un paso en falso los dejará desempleados. Así, la República del Faro vive hoy sus días, tranquila, en silencio y aislada de la tormenta que reina afuera. Una tormenta que tiene a Clarence en el ojo, pero que además hay otros socios, otras personas vinculadas a Clarence que están comprometidas también, Viviana. Sí, hay un socio histórico de Clarence, Carlos Di Gianni, que tiene también una propiedad allí en El Faro. Y en los últimos 10 años este hombre viajó en 29 oportunidades a Uruguay. El número no es llamativo. ¿Cómo se llama el hombre? Carlos Di Gianni. Carlos Di Gianni. También hiciste un informe sobre esto, Sí, ¿no? porque lo que llama la atención mucho es su registro migratorio. A ver. Tiene entradas pero no salidas, tiene entradas al país y 10 minutos después se va. Los invitamos a ver el informe. En 10 años, Di Gianni ingresó a Uruguay por aire, agua y tierra. Sus registros migratorios plantean varias interrogantes y pese a tener una mansión en El Faro, no registra ningún ingreso por Puerto Camacho. Di Gianni tiene entradas y salidas en un mismo día, pero en distintos puntos del país. Registra salidas, pero no ingresos, y extraños horarios. El 10 de febrero de 2010, por ejemplo, Di Gianni ingresó a las 11 de la mañana al aeropuerto de Punta del Este en un avión privado. 10 minutos después, se fue. En 2011, no registra ninguna entrada, pero sí una salida desde el puerto de Colonia el 1 de febrero. El último viaje a Uruguay fue el 31 de julio de este año por el día.
entró a las 9 de la mañana por el aeropuerto de Carrasco y salió a las 14:30 por Fray Bentos. Un día después, estalló el escándalo de los cuadernos de las coimas en Argentina. Bueno, este es el amigo socio de Clarence. Sí, que también está en la mira de la También justicia. está en la mira de la justicia, efectivamente. Bueno, hoy hubo allanamientos, también detectaron un barco en Piriápolis, un yate en el puerto de Piriápolis, allí hay otra pista del dinero acá, y además se va a seguir con el asunto del entrevero. La estancia del entrevero puede llegar a ser también en este tiempo donde se están considerando varias, digamos, derivaciones de la ruta del dinero acá, puede reabrirse el caso en totalidad del entrevero. ¿Qué dijo Cannon? Sí, Porque se había mantenido en silencio, no hablaba. Exacto. De hecho, aquí mismo dijimos, lo habíamos tratado de contactar, hasta ahora prefería el silencio, hoy habló. Sí, ¿Pero qué finalmente, finalmente hoy habló, bueno, reconoció que la frontera de Uruguay es totalmente permeable, explicó que la aduana trabaja en base a una evaluación que hace de riesgo, es decir, evalúa el riesgo que hay en cada uno de los puestos de control y de acuerdo a eso Y envía Puerto Camacho no funcionarios. era riesgoso, digamos. Sí, admite que Puerto Camacho Sí. es un lugar de alto riesgo. ¿Y cuánta gente había allí trabajando? Y sin embargo, no hay gente allí salvo aisladamente. Era de alto riesgo, pero no había gente de aduana. Exacto. Y de hecho ahí hay una diferencia con lo que decía el propietario de este lugar, del Faro, que decía Pacha que Cantón, escuchamos acá sí, también. es un empresario argentino que está radicado hace varios años acá en Uruguay, y lo que decía era que él paga el servicio de aduana, prefectura, migración, y que lo llamaban cada vez que llegaba una embarcación. Hoy lo que dijo Cannon es que no, que en Carmelo hay 4 funcionarios y que aisladamente cada tanto van a los distintos lugares que tienen que controlar. Ahora lo que decía Cannon. Sáquense con peine fino de que las fronteras son inviolables, no son inviolables ni en Uruguay, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia. Pongo este ejemplo, si este fin de semana nosotros hubiéramos tenido un funcionario aduanero, todo el tiempo en Puerto Camacho hubiera habido 4 embarcaciones. Aleatoriamente, ¿podría haber venido algo? Sí, quizás sí. Y es un nivel alto, es lo que acabo de decir. En materia de esto, es decir, por ahí puede entrar droga, pueden entrar armas, puede entrar, pero de la misma manera puede entrar por riachuelos. ¿Pero por qué no se revisan los bolsos de mano? No entiendo esa parte. Es una restricción que tenemos de tiempo también y de funcionarios que estén ahí. Pero Es una si restricción vienen de protocolo. 4 embarcaciones por día. O sea, ¿qué te hace perder tiempo? ¿Cuánto tiempo más te lleva revisar el bolso de mano a ese funcionario? Si tú seguiste mi exposición, no estamos todo el tiempo ahí para revisar las 4 embarcaciones que llegaron este fin de semana. Bueno, aquí lo que decía Cannon, uno se pregunta si es un acto de sinceridad o un sincericidio. ¿Qué pasa con el sincericidio? Uno nunca mide las consecuencias, porque si yo soy integrante de una banda de delincuentes que trabaja en la frontera, Ya estoy pasando bolsa de Cannon mano. me está dando, claro, me está dando unos datos por lo menos valiosos. Me gustaría integrar, no estaba previsto, a los invitados esta noche porque tenemos 2 senadores de la República y además un ex militar. Los militares en algún momento estuvieron como determinados para el control fronterizo, ahora parece que eso ha quedado en suspenso, pero me gustaría comenzar con usted, Rivera Elgue. ¿Cómo observa esto de saber que tenemos una frontera perforada? ¿No es acaso una acción donde el ejército debería tener mayor participación? ¿Ejército, Armada, Fuerza Aérea? Las Fuerzas Armadas tienen como misión la defensa de la soberanía, pero aparte cada fuerza tiene asignada una área de responsabilidad. El ejército en particular no tiene ningún marco legal que lo ampare para el control de fronteras. Ese marco legal es que es el proyecto que se está debatiendo ahora. Sí, que parecía un hecho y ahora dio marcha atrás. Evidentemente que hay un análisis diferente del riesgo de seguridad o del control de frontera que tenemos. Ustedes entienden que tienen que estar ahí. Este proyecto hace tiempo que se ha planteado. Hacia la soberanía. Hacia la soberanía y hacia el control de la soberanía y hacia el control de la presencia del Estado. Y se nota evidentemente cuando no encontramos agentes del Estado en este tipo de actividades. Pero también puede haber otras porque no sabemos cómo es un agujero negro. ¿Usted entiende que es un agujero negro? Y bueno, y lo dicen. Senador Pardiñas. A ver, yo creo que hay que conocer también cuál es la situación en nuestro país históricamente. Nosotros tenemos, si recorre desde Aceguá hasta Masoyer,
por la franja fronteriza, todo terreno abierto. Es más, en muchos lugares cuando la crisis de las tosas teníamos dificultades porque el ganado deambulaba en el camino internacional por Aceguá, el ganado deambulaba por el propio camino. O sea, y estas son cuestiones que siempre... Y fue uno de los temas que se discutieron inclusive hasta desde el punto de vista profesional. Pero Yerú, ¿no le parece grave lo que dijo el director de aduanas? Yo creo que es grave, depende hacia qué queremos. ¿Qué queremos tener como control fronterizo, verdad? Sí, entonces, yo creo que hoy el tema del tráfico de dinero, tratas, hay otra inteligencia con las cuales se estudia, se trabaja y que son tecnologías que hay que tratar de aplicar en el país, porque no vamos a poder nunca estar en todos los puntos de frontera. ¿Sabe lo que dijo el otro día? Entonces, aquí mismo donde está usted. Esto es lo importante. Es más, cuando se empiezan a desarrollar legislaciones como hay acá, en este país, que vamos avanzando para el control justamente del dinero ilícito o del tránsito de personas, muchas veces encontramos la resistencia porque aparece vinculado a que el Estado cada vez se quiere meter más dentro de las actividades privadas. Un funcionario de aduanas acá, donde está usted, dijo que él sospechaba, tenía la sensación de que se quería desmantelar la aduana por la vía de retaseos presupuestales, por ejemplo. No, yo creo que no, es más, se ha venido tratando de consolidar algunos roles en la aduana con toda la legislación, por ejemplo, con tecnología, porque no es solamente el que esté el aduanero allí. Muchas veces lo que vivimos en frontera sabemos que está el aduanero y la cuestión pasa. O sea, no es un problema de que haya una persona, un uruguayo que ejerza determinada. Es más, yo me acuerdo, era bastante más joven, en la época de la dictadura, el ejército tenía un puesto militares en la ruta y las cosas también pasaban. Es decir, ¿por qué? Porque parte de la idiosincrasia, acuérdese que... O sea, los militares en la frontera tampoco servirían. Hay una canción que es La Rastrojera que habla justamente del contrabando y dice, si lo escuchan en Cerro Largo se ofende hasta el intendente. Porque si no comprendemos cuál es la vida frontera y que lógicamente hay que desarrollar acciones para que esa vida frontera sea integrada y que evite trascendencia hacia lo que son los delitos que pueden ser, no solamente del contrabando, como decíamos en estos casos. Acá hay gente corrupta, no es uruguaya, que viene a buscar tal vez un lugar donde poder hacer inversiones. Bueno, sí. El asunto también, bueno, estaba el bagallito aquel del surtido, creo que hasta Numa Moraes tiene con el Tacoma, ¿se acuerda? También el tren Tacoma, el famoso Tacuarembó. Tacuarembó Rivera. Pero después que te pasen 200 palos así. Ahora, esto justamente no es un problema de control de frontera. Esto es un problema de que no controlamos en otros aspectos más fuertes a los delincuentes de guante blanco, como se le dice comúnmente. Sí, pero acá también le pueden pasar un cuerpo perfectamente y usted no se entera. Lo entierran ahí adentro de un campo y no nos enteramos. Bueno, mira, yo conozco el caso de que el padre de una amiga de mi señora lo pasaron contrabandeado, fallecido de Brasil para Melo hace muchos años. Y no fue por contrabandear, fue porque hacer el trámite implicaba una serie de retrasos en lo que ellos querían acelerar, ¿verdad? ¿Sobre esto? Sí. Creo que las Fuerzas Armadas, las tres fuerzas, pueden colaborar y llevar adelante esta tarea. Según qué Fuerzas Armadas asumamos, si queremos mirar al siglo XX o al siglo XXI. Las Fuerzas Armadas del siglo XXI creo que son necesarias en ese rol. En un país que en este siglo aumentó el mar territorial. Hoy Uruguay tiene más agua que tierra. Sí. El cielo está mucho más vulnerable. Pero no hay barcos que puedan controlarlo. Lo que es el narcotráfico. Están mucho más permeables las fronteras, más allá de las consideraciones, lo que dice el director de aduanas es contundente. Entonces, creo que aprovechar la formación profesional calificada de las Fuerzas Armadas para la custodia genérica, integral, que también es de la soberanía de todas nuestras fronteras y todos nuestros espacios, es una cosa necesaria y hace a la definición de las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Bien, gracias, senador. Vamos al disparador del tema central de esta noche en Todas las Voces, por favor. Fuerzas Armadas, ¿cómo y para qué? Ese debate se reinstaló nuevamente a raíz de dos iniciativas del gobierno que están a estudio del Parlamento. La primera, que este lunes fue aprobada por el Senado sin el respaldo de la oposición, es reformar la llamada caja militar,
con el objetivo de reducir su déficit, que es de $500 millones por año. El segundo proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió más recientemente al Parlamento modifica la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y, entre otras cosas, propone reducir de 30 a 27 los oficiales generales de las tres armas y una baja del 20% en el resto de la oficialidad. Este proyecto también elimina el concepto de obediencia debida en casos de órdenes contrarias a la Constitución, la ley o los derechos humanos. Además, establece que no podrá invocar el secreto militar cuando se pida información en el marco de investigaciones por causas de derechos humanos. Bien, el tema está planteado. Voy con Jimena Savaris rápidamente para nuestro sondeo de hoy y además los primeros tweets. Jimena, ¿cómo te va? Hola Daniel, buenas noches para ti y para todos. Sí, la audiencia de Twitter está muy activa esta noche enviándonos sus mensajes con el hashtag Opino en TLV. En breve compartiremos algunos de los mensajes que ya estamos recibiendo y antes queremos invitarlos al sondeo de esta noche. La pregunta es: ¿qué opinión tienen sobre el trabajo que desempeñan las Fuerzas Armadas en nuestro país? Y acerca de este tema tenemos los primeros mensajes que compartiremos con ustedes, que por aquí nos llega de Gloria Pintos. ¿Qué opina? Buenas noches. ¿Por qué no hablan también de la caja policial? Otro de los mensajes es de Nicolás Olivera, que dice: una pregunta, ¿es necesario preguntar si hay empatía? Son necesarios y punto. ¿Por qué se recurre a ellos cuando los que tienen que cumplir con sus tareas públicas no lo hacen? Mientras sigamos poniendo en duda su tarea, los seguiremos cuestionando. Son necesarios, dice Nicolás por aquí. Y otro mensaje de Patti, que dice: tengo una opinión muy favorable. Siempre que se los necesita, ellos están. Ni hablar de las misiones de paz. Un gran orgullo. Con el hashtag Opino en TLV, ustedes también desde sus casas nos pueden seguir opinando y participar del debate de esta noche. Bien, muchas gracias, Jimena. Tengo declaraciones que hizo el propio comandante en jefe del Ejército Nacional, Guido Manini Ríos. Eso estará en un minuto. ¿Hay ideología en esta intención de reforma desde su punto de vista, coronel? Primero, creo que hay necesidades de reforma, hay necesidades en la reforma del sistema de seguridad social militar y hay necesidades de actualizar nuestra ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Lo que sí yo entiendo es que no se puede hacer con ideología, con un concepto ideológico. ¿Partiendo de qué base de la ideología? Porque se supone que hay, para describir esto, hay como recelos, ¿no? Partiendo de Frente Amplio con las prejuicios, Fuerzas Armadas. partiendo de prejuicios, partiendo de generalizaciones y partiendo de no una visión completa del problema. Muchas veces se generaliza la información cuando no es tan así, o se da una información parcial. Entonces, deme un ejemplo de eso. Le digo, por ejemplo, el ministro Murro ha dicho en varias oportunidades que la asistencia a la caja militar es igual a la del BPS. Eso no es cierto. La asistencia a la caja militar es inferior al BPS. La total de transferencias al BPS y a la caja militar también son diferentes. Al BPS se transfieren 3.200 millones de dólares y al servicio de retiro se transfieren los 500 millones de dólares. Entonces, no podemos igualar. Yo sé que la cantidad de pasivos no es la misma, pero usted cuando está tratando una ley donde se reforma ese sistema y uno de los ministros involucrados en el tema hace ese tipo de declaraciones, está metiendo presión sobre no digo que los presione a los legisladores, pero está posicionando a la opinión pública o dando una información a la opinión pública que no es correcta. Pardiñas. A ver, tengamos presente de que en el año 95, cuando se hizo la reforma de la ley del BPS, 95-96, que se empieza a aplicar en el 97, una de las que se compromete allí en uno de los artículos es también la reforma de todos los sistemas previsionales, paraestatales y estatales. Se hicieron, prácticamente se avanzó en ello, excepto el de los retiros militares que quedó pendiente y bueno, ahora abordamos este tema. No se hace por ideología, se hace por una necesidad de que, es algo que lo ha planteado públicamente el Frente Amplio en más de una oportunidad, lo ha reafirmado el gobierno y nosotros lo planteamos el otro día en el debate. Creemos que hay que coincidir en todos los sistemas de seguridad social hasta una plataforma medianamente similar, es decir, cuántos años de trabajo, cuánto la edad de retiro, en cierta manera que no haya diferencias tan grandes que se transforman en privilegios de unos pocos y padecimiento de muchos. Hoy hay privilegios de algunos pocos y claro, padecimiento de yo creo muchos. que sí, más allá de que
siempre el privilegio tiene asociado el beneficio, pero realmente si uno lo mira en la óptica de cómo se atiende una situación y otra, hay privilegio. Porque si hoy un oficial de alto grado que se retira termina cobrando 200% de lo que cobraba por actividad, eso es un privilegio que no tiene el resto de la sociedad cuando se jubila. No lo va a tener usted cuando se jubila en su tarea periodística, no lo tengo yo rejubilado por el BPS, ni jubilado por la Caja Profesional, ni ningún otro ciudadano. Entonces, eso es lo primero. Lo otro, se habla de que esta ley va a afectar justamente a uno de los funcionarios de menor salario en el Estado, que son los soldados. Sí. Y justamente lo que se hace es para privilegiar de que los soldados, que son lo de menor salario hoy en el Estado, se ha hecho el esfuerzo para aumentar sus ingresos y su salario, y a su vez se va a agravar, o sea, se va a hacer el aporte, el Montepío, por todos los ingresos que tienen, inclusive se incrementa el aporte patronal. Yerú, le quiero detallar, por ejemplo, bueno, usted lo conoce, pero acá tenemos un cuadro de lo que gana el total, el líquido legal, por ejemplo, un soldado de primera, algo más de 16.000 pesos, ¿no? 16.608 pesos. Sí. Después la escala va subiendo, la escalerita llega a un teniente segundo con 36.000 pesos, un mayor con 52.000, un teniente coronel 56.000, hasta llegar al teniente general con 113.419 pesos. Usted, acá está la gráfica. Usted entiende, Yerú, que evidentemente esto genera después un grupo de privilegiados. Ahí estamos, una de las generalizaciones. Las tasas de reemplazo que él menciona de 200%, no son para no hay ninguna tasa de reemplazo de 200%. Ni una sola. Ninguna. Y las tasas de reemplazo mayores son las del personal subalterno. O sea, las mayores tasas de reemplazo por retiro obligatorio por edad, que lo que busca es la permanencia de ese personal en las fuerzas, es del personal subalterno. Los sargentos, sargentos primeros, suboficiales mayores. Esas son las jerarquías que en promedio tienen mayores tasas de reemplazo. Y tampoco es válido, yo sé que hay pasividades de más de 200.000 pesos. Pero más de 250.000. Sí, hay dos. Bueno, las dos son por reparación, son leyes especiales que no reparan. No, esas dos son, le puedo decir, o sea, fui director de servicio de retiro, no voy a decir quiénes son, pero le puedo decir, son dos reparaciones. O sea, son leyes especiales que no son, o sea, esas pasividades no están generadas por el sistema en general. Casos, nada más. Sí, entonces no podemos generalizar, por eso yo hablo, generalizaciones, prejuicios, y entonces uno dice, bueno, entonces hay un concepto ideológico y que lo encontramos siempre del mismo lado. El panel me está pidiendo la palabra, Carlos, por favor. Yo creo que ideología no debería haber. ¿Pero hay? Diría que casi es inadmisible que haya. Es la institución de Artigas, es una institución que nació con la patria. Si se pretende juzgar al ejército por un tránsito en la historia, hablemos también que el 80% de las Fuerzas Armadas de hoy no había nacido cuando se dio el golpe de Estado. En el Senado de la República votamos los ascensos de los generales y los que se están votando, ninguno nació antes de la dictadura, nacieron después. Entonces, creo que son resabios que no tienen ningún tipo de sentido si eso es la afectación ideológica que alcanza a alguien. Acá, y sobre privilegio, Daniel, si me permite, hablemos sin eufemismos. Un soldado que hoy gana 19.000 pesos nominales, que entra con 18 años al ejército y se retira con 48 en forma obligatoria, se retira con esta reforma con 14.000 pesos de jubilación. Si entra con 21 y se retira con 48, con 27 años de servicio, se retira con 12.000 y pico. Y con 11.000 y pico se ingresa con 25 y se retira con 48. Hay 41, ayer se habló en el Senado concretamente, hoy, pasividades de más de 200.000 pesos. 29 de ellas fueron iniciativa de gobiernos del Frente Amplio y votadas por todo el Parlamento. De manera que me parece que hablar de ideología, hablar de sentido de privilegio, no corresponde con la realidad. Y me parece que tendríamos que hablar del tema con seriedad en el marco, y digo con seriedad, de que todas las partes que fueron a las comisiones que integramos, todas, incluyo la delegación de los retirados militares, están de acuerdo que hay que reformar. El tema es si es este proyecto de ley o es otro. Nosotros votamos el de... Lo discutimos con mucha seriedad y mucha responsabilidad. ¿Y por qué decimos, inclusive, que a veces hay situaciones de privilegio?
Porque una empleada doméstica, un peón rural que gana 16.000 pesos por mes, va a tener que trabajar hasta los 60 años y va a tener que retirarse con el 45% de sus aportes. De él, lo que se calcula en la EPS son sus 10 últimos años o los 20 mejores salarios. En el caso de las Fuerzas Armadas, el que llega para retirarse con los años necesarios de retiro voluntario, se retira con una tasa de reemplazo mucho mayor, ¿ah? Que es así, en algunos casos es muy importante, del 95% o más del 95%, en algunos grados que no son los de oficiales mayores, pero que son importantes, comparando con el resto de la sociedad. Y encima, se pueden retirar a mucho menos edad. Entonces, esto en situación de privilegio no es. Es frente al resto de la sociedad. Claro. ¿Cuándo nace este sistema previsional militar? ¿Y cómo militar? construimos la igualdad y la equidad si no es tratando de generar normas que traten por igual? Me permito simplemente, porque me pongo en el lugar de la gente, es un asunto muy delicado, de altísima complejidad, de números que están todo el tiempo planteados como puntos para la polémica. ¿Cuándo nace el actual sistema previsional para las Fuerzas Armadas? ¿En qué año? ¿En qué momento histórico? La primera ley del Uruguay fue una ley de pensiones para los militares que pelearon en la Revolución. Bueno, ahí, desde ahí. 1974 la mayoría de las normas. No. Luego 74. Hay decretos y resoluciones. 1974. Y luego hay decretos y resoluciones. Ahí es donde empiezan lo que ustedes entienden como beneficio. Van a ver que hay muchos más beneficios. ¿Sí? Es más, algunas de las situaciones, y esto lo debe saber el coronel, dependen de las decisiones jerárquicas que se tomaron en el momento para que el que se retira pueda retirarse con más salario. Pero esa fecha me parece importante. ¿verdad? Permítame, el servicio de retiro tiene más de 113 años de servicio. Bueno, ya. Tiene 113 años de historia continua. Pero en el 74 hubo un quiebre. No, las leyes actuales, no, la mayoría de las leyes que determinan esas pasividades son del periodo democrático. Son de las leyes comparativas son del año 90, son del año 94. ¿Y son resoluciones? Leyes. La del 92 es ley. La del 94 es ley. Sí. O sea, las leyes comparativas son del 94, 98, 2012 y 2013. O sea, hay leyes comparativas que votó el gobierno del Frente Amplio, el gobierno anterior, cuando el ministro de Economía era el vicepresidente de la República. Ahí ustedes no hablaban de ideología, seguramente, coronel. No hablábamos de ideología, pero tampoco el ministro de Astori hablaba de déficit. Bueno, lo que pasa es que después empezó a... Pero perdón, acá se menciona de que del 2006 se ha aumentado el déficit, desde 2006. Sí. Desde el 2006 hasta fecha se aprobaron 3 leyes comparativas y aparte se aprobaron leyes que, por ejemplo, redujeron la cantidad de años que hacen los generales en actividad. O sea, decimos que queremos que permanezcan más tiempo, pero por otro lado sacamos leyes que en vez de 8 hacen 6 años. Bien, había un tuit de Alianza Nacional de Jorge Larrañaga, si lo tenemos director me parece interesante ponerlo y me voy directamente al panel, que lo tengo totalmente relegado en esta noche, pido disculpas por eso, pero a ver, el tuit de Jorge Larrañaga de Alianza Nacional, donde allí se mencionaba lo que también para Alianza Nacional en el Partido Nacional es como una cuestión muy vinculada a ese recelo existente entre el Frente Amplio y las Fuerzas Armadas. Aquí tengo el tuit donde Larrañaga dice: se castiga a las Fuerzas Armadas no por el déficit económico, sino por un déficit político que tiene el gobierno hacia adentro. No votaremos este proyecto que cambia las reglas del juego y se ha hecho de espaldas a los involucrados, lo firma Jorge Larrañaga. Empiezo la ronda con el panel. Conrado, por favor. Los sistemas de seguridad social tienen que estar siendo objeto de revisión permanente. ¿Por qué tiene que estar siendo objeto de revisión permanente? Y nunca van a ser superavitarios, además. No, pero además tiene que ser objeto de, inclusive, de una reestructura en todo el planeta. No es un problema del Uruguay. Por lo tanto, primera consideración, en cualquier política pública de cualquier gobierno del mundo tiene que revisarse el sistema de seguridad social. Los sistemas de seguridad social, por razones lógicas de equidad, tienen que ser equivalentes. El Uruguay lo que pasa es que tuvo un sistema que fue por agregación sucesiva, que empezó exactamente con las Fuerzas Armadas en el siglo XIX
Y en la década del 20 y el 30 comenzaron las primeras iniciativas relativas a maestras y funcionarios públicos, y un buen día en la década del 50 los profesionales universitarios, los empleados bancarios, con sistemas de cajas diferentes. La lógica es que el sistema fuera lo más parecido entre todos los ciudadanos, que tuviera sanidad financiera, y tener sanidad financiera no puede ser tener, digamos, unas jubilaciones maravillosas, salvo que uno esté dispuesto a trabajar cuando es bastante grande. ¿Por qué? Porque la extensión de la vida, yo sé, y en el caso de los militares, hay otra serie de consideraciones. Puede decir, voy a tener un soldado, es decir, yo tengo 71 años y sigo trabajando, y aporto al BPS, pero no protesto con el impuesto a la renta. Pero no pretendería que un soldado esté en el regimiento número 3 trabajando hasta los 70 años. Entonces, la sociedad tiene que pensar eso, y para eso tiene que llegar a un consenso. Nunca puede ser el producto de una circunstancial mayoría parlamentaria. Que es lo que sucede hoy, por ejemplo. Mirá lo que dice Mieres, por ejemplo, acá en su tuit. Votamos en contra de la reforma de la Caja Militar porque antes es imprescindible discutir la reforma de la Ley Orgánica Militar. Se han exagerado las cifras del déficit para dar urgencia al proyecto presentado por el gobierno. Vas en esa línea. Lo sabíamos desde el comienzo del año. Estaban exhibiendo desde el comienzo del año, vamos a sacar, y un buen día lo sacaron. Y ese día fue ayer. Mónica. Qué tema complejo, ¿no? Claro. Ese es el punto, porque además uno siente que esto es, no digo entre bandos porque sería una grosería de mi parte, una guarangada, pero sí parece que está planteado entre Fuerzas Armadas y Frente Amplio. Y en algún momento a todos nos impacta esto. Sí, tampoco es tan simple porque evidentemente hay una cuestión simbólica de prejuicio. Sí. Porque por algún motivo se pudo reformar las otras cajas, la policial, la bancaria, los escribanos, un montón, y no se tocó la Caja Militar. Por un lado, hay una cuestión ideológica que juega ahí. Hay un tema de siempre un cierto temor o una cuestión delicada de meterse con los militares. De todas maneras, no lo pondría tanto Frente Amplio militares, porque creo que en el periodo en que estuvo Fernández Huidobro, el tema ni se tocó. Porque todos sabemos que ahí había una identidad y una cercanía muy importante. Con las Fuerzas Armadas había una especie de protector que estaba ahí y Entente cordial. Exacto. Yo creo que más incluso. Había una identidad. Pero bueno, hay una frase de Eva Ferreira que también quería citar, que muchas veces la uso para defender otras causas quizá, y donde dice que no es justo tratar igual a los que son desiguales. Yo creo que también en el caso de las Fuerzas Armadas esto aplica. Estamos hablando de un sistema laboral muy sui generis, que también hay que tener en consideración. Sí, mirá, o sea, está el factor ideológico, que sin lugar a dudas me parece que siempre tocar algo del ejército esa mirada, o de la fuerza, ¿no? Pero también por otro lado pesa que hay una situación laboral muy sui generis. Mirá vos, Alf tuitea, es esta cuenta, Alfin, dice, en 2017 nos costaron, y pone, Mides, el Ministerio de Desarrollo, 250 millones de dólares. Caja Militar, 470 millones de dólares. Para la derecha, dice Alf tuitea, es un privilegio los 2.000 pesos que se le da a una madre sola con hijos a cargo. Y una necesidad de las jubilaciones de 150.000 pesos de los militares. Acaban de decir que hay 41 de más de 200.000. O sea, digo, estamos hablando de... A ver, perdón, tú me das 30 segundos, porque yo quería terminar el argumento. Me parece que una cuestión de fondo, más allá de lo ideológico y más allá de lo de las desigualdades que dije, hay un tema de que el déficit hay que bajarlo y es necesario hacerlo este año por cuestiones que sabemos. Se avecina la campaña y hay que bajar el déficit. Pero aunque no se avecine la campaña, me parece que es un dato de la realidad. El déficit hay que bajarlo. Claro. Y la pregunta que nos hacemos hace años, también en los ámbitos periodísticos, ¿qué Fuerzas Armadas y para qué? Hay trabajos académicos así de grandes que debaten sobre ese asunto.
¿para qué queremos las Fuerzas Armadas en Uruguay? ¿Con qué cometidos? ¿Con qué misión? ¿Con qué hipótesis de conflicto? En fin, hay una cantidad de cosas que también deberían asomar con más frecuencia en este debate. Óscar, ahora sí. Sí, bueno, primero una aclaración. Yo no tengo recelos con las Fuerzas Armadas. Me da asco el fascismo. O sea, esta semana pasada fue citado Ulises de la OCOA a la tablada. Participó en el asesinato de Miguel Mato, de Omar Paita, el Chaleta Guldepo, que es, lo vemos aparecer con su fundación vinculado a dirigentes políticos de primer orden. Ferro se fugó a pesar de tener pedido de captura de Interpol. O sea, lo que sí no tenemos que tener espacio de reconciliación posible es con quienes torturaron, asesinaron niños, se llevaron, secuestraron, violaron mujeres durante tantos años. O sea, no es las Fuerzas Armadas, sino los integrantes que en el periodo de la dictadura hicieron lo que hicieron con los desaparecidos, con los presos. Ahora, este debate no tiene que ver con eso, ¿no? Sino que tiene que ver con que tenemos un sistema de seguridad social que es discrecional respecto a otro, porque yo no puedo creer que me digan, bueno, un trabajador de industria frigorífica que el 40% se jubila por discapacidad, más del 40% en los últimos datos. Y no está en el debate en términos de cuáles son las condiciones jubilatorias, a qué edad debe o no debe jubilarse. Pasa lo mismo en la construcción, ¿no? Y sin embargo tiene que jubilarse con los 20 últimos años, los 10 mejores. Ahora, cuando hubo que reformar la seguridad social para todo el resto del pueblo uruguayo, lo que se miró fue el déficit. Cuando hubo que reformar, ¿por qué en el 96 no reformaron la caja militar? ¿No? Cuando colocaron la condición de ir a los 20 años para atrás, los 10 últimos, los mejores 20, la discusión de los años de jubilación. O sea, tenemos un debate instalado. A ver, el 40% del déficit de la caja militar se lo lleva el 3% de los jubilados, que son 2.100, que cobran más de 70.000. O sea, a ver, dame de vuelta, otra vez. El 40%, cerca de la mitad del déficit que cuesta por año la caja militar, de esos 400 se lo lleva, millones. Que cobran un tope por encima del tope del BPS. Esta reforma, si algo tiene, es que es moderada. Se aplica a 20 años, sigue teniendo topes más altos que el BPS, o sea, sigue manteniendo. Yo con las Fuerzas Armadas, como Fuerzas Armadas, mirá, a mí me tocó trabajar en Montes del Plata cuando murió el buzo de la Armada. Le fuimos a hacer la casa, nosotros fuimos a hacer la casa, nadie más, ¿no? O sea, no tenemos nada contra el uniforme. Sí nos parece que hay privilegios que son inadmisibles. Y si una trabajadora doméstica en un país se tiene que jubilar con la mitad del sueldo, no me parece sensato que alguien por tener uniforme se jubile por encima del último sueldo. Braulio Selco, lo tengo allí al tuit, es integrante de la Oficina de Macroeconomía, ¿no? De una dependencia importante del Ministerio de Economía y Finanzas. Dice, no es el primer intento de reforma postdictadura. Gobiernos de coalición, blanca, colorada, remitieron proyectos y mencionan los años 1996 y 2002, que no fueron aprobados por estos mismos partidos. En 2008, con el Frente Amplio, se trabajó en un anteproyecto que no llegó al Parlamento, dice allí Braulio Selco. Tengo más tweets. A ver, Jimena, por favor. Sí, Daniel, porque nuestros televidentes también están participando del tema de esta noche y nos envían sus tweets con el hashtag OpinoEnTLB. Vamos a compartir algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Por aquí de Luis Giordano, que dice: se debería abolir las Fuerzas Armadas y fusionar interior con defensa, creando un Ministerio de Seguridad Interna y una Guardia Nacional para combate en conflictos internos, defensa en territorio nacional, sus fronteras y respuesta ante desastres naturales. Con el hashtag OpinoEnTLB, el mensaje de Pablo, que dice: estuvieron, están y estarán. Es fundador de la patria. Las Fuerzas Armadas son parte estratégica. Hay revancha de los militaristas civiles de los años 60 y 72. Y por aquí el mensaje de Javier, que dice: hay que movilizar a todo el ejército a la frontera, les damos tareas y cerramos el país a la delincuencia. También queremos invitarlos a participar del sondeo de esta noche en Twitter con el hashtag OpinoEnTLB, lo pueden encontrar, donde les preguntamos justamente qué opinión tienen ustedes sobre el trabajo que desempeñan las Fuerzas Armadas. Lo pueden hacer hasta el final del programa. Bien, muchas gracias, Jimena. Quiero escuchar lo que decía el señor comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, sobre el impacto que, desde el punto de vista de Manini, tendría esta reforma previsional. Ese proyecto afecta a las 2/3 partes de los integrantes del Ejército. Como jefe de ellos, simplemente me corresponde decir que tengo la firme expectativa de que no afecte negativamente sobre todo a la parte más frágil de la cadena, que son los soldados y los clases. ¿En qué aspectos afecta a los militares? Bueno, va a afectar seriamente a aquellos, sobre todo a los soldados,
que después de 25 o 30 años de servicio van a tener que retirarse con una haber de retiro sensiblemente menor, en algunos casos con la mitad de lo que se retiran en el día de hoy, que como ustedes bien sabrán, tampoco es mucho lo que se retira en el día de hoy. El gobierno habla de un gran déficit que deja la caja militar. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Yo creo que no me corresponde hablar de lo que dice el gobierno, si criticarlo o no criticarlo. Creo que el término déficit, como se ha manejado, es un término incorrecto. El término déficit es incorrecto, dice Manini Ríos, el jefe del ejército. A propósito de, yo no sé si la producción lo tiene ya pronto, hubo un cruce de tweets. Una sensación, me quedó personalmente, de que parecía que era simplemente un tweet y de repente Mirta Ianse le responde con muchísima dureza. Tengo el tweet de Manini Ríos, si me permiten lo voy a leer acá. Dice: visitando el regimiento de caballería número 3, esto es en Rivera, con el mismo espíritu de servicio que anima a todo el ejército, a pesar de todas las dificultades. Y allí menciona, cuando la patria está en peligro, no hay derechos para nadie, sino deberes, ¿no? Si será verdad, bueno, esto ya no me quiero perder, Este le contesta a Manini Ríos, este tuitero le contesta a Manini Ríos, dice: si será verdad, solo a partir de un ejército de pie seremos capaces de articular una verdadera política de defensa que preserve la dignidad nacional. Y allí es donde aparece Mirta Ianse. Dice, le responde a esta persona: no sé lo que es un ejército de pie, se entiende que atañe a la dignidad del ejército, pero un ejército que torture a personas detenidas y reducidas a situaciones infrahumanas, que viole, asesine y se niega a decir dónde están los restos de los desaparecidos, no es digno. Bueno, aquí me parece que se mezclaron algunas cosas, ¿no? En este debate que pretende ser de la caja militar. Vuelvo con los invitados. Carlos Camilo. Gracias, Daniel. Privilegios y comparación que se señalaba con sueldo de 16.000 pesos o 15.000 pesistas que caracterizan a la mayoría de los soldados, con otras actividades de la sociedad, pero con diferentes derechos. El soldado no tiene derecho a horas extras. El soldado no tiene derecho a complemento por nocturnidad. El soldado, ese que cobra 15.000 pesos, no tiene derecho a licencia. No es un derecho la licencia. Está sujeto a necesidad. Tampoco tiene el derecho de acumular la que no usa o cobrar la no gozada. Tiene restringido el derecho ambulatorio. Entonces, hay una especificidad de lo que son las Fuerzas Armadas que eso lo distingue del resto. Y hay otra, no sé si decir injusticia o por lo menos falta de criterio, de paridad de criterio. Se resolvió reformar y se reformó en el gobierno del Frente Amplio la caja bancaria y la caja policial. Pero para reformar la caja policial se aumentaron los sueldos de los policías para dignificar la jubilación. Y se computa 7 por 5, no 6 por 5 como este proyecto de los militares, que es una de las diferencias que tiene con el proyecto que presentó el senador Larrañaga, proyecto alternativo. Porque todos queremos reformar, no queremos esta ley. Diferencia es, por ejemplo, que toda la sociedad, todos nosotros, subsidiamos la caja bancaria y las restantes cajas. Por ejemplo, la caja profesional, cuando se va a la farmacia con una receta, hay un timbre, o en los partos, o en distintas acciones, que es para financiar la caja profesional. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los certificados de DGI o BPS. Entonces, el tema que la caja no es caja militar, es un servicio de prestaciones. El servicio no recibe partidas del Estado que son de arriba de 500 millones. No, el tema que lo del déficit es discutible. Entonces, ¿qué hace el servicio de pensiones y retiros de las Fuerzas Armadas? Determina cuánto hay que pagar, que lo definió el legislador. Lo mismo que cuando se le paga al funcionario público. Por eso hay déficit. Está determinado que hay que pagarle. Ahora, si hay acuerdo entre todos los partidos políticos, entre los militares retirados, ¿por qué no hacer una reforma integral? ¿Qué es lo que está bloqueando avanzar un poco más? Porque la edad de pase a retiro también... ¿O por qué no se incorporó a SAFAP en el 96? Son tan maravillosas para... Quiero hacer un aporte, precisamente estribando en eso. Digamos, en el concepto, en la concordancia de que hay que reformar, que hay que ayornar.
Eso lo podés contestar. ¿Por qué no se incorporó al sistema AFAP cuando a todo el mundo lo obligaron al sistema AFAP en el 96? ¿Por qué se esperó hasta el 2001 para la caja notarial? Pero en el 96, ¿por qué? O para el 2004, Si es tan que fue cuando beneficiosa, se ¿no? logró la profesional. Yo a lo que voy es a esto. Esto nació entreverado. Esto viene mal. Fíjese que este proyecto entró a la Comisión de Seguridad Social, que compartimos con el senador Pardiñas en junio del año pasado. Al mismo tiempo entró, que después naufragó, lo votó el Senado y naufragó en Cámara de Diputados, una nueva imposición para los retirados militares en otra comisión, en la Comisión de Hacienda. Y después de estar al mismo tiempo entreverando los dos temas que son distintos, se anuncia que se quiere reformar la ley orgánica militar, cuando fue exactamente al revés. Primero hay que tratar la ley orgánica militar. Se puso la carreta delante de los bueyes. Bueno, pero tenés exactamente mal al revés. el episodio del relato. Primera cosa, la ley orgánica militar se anunció a inicio de este gobierno que se iba a hacer un proyecto de reforma. Bueno, se envía ahora. O sea, se envía ahora porque costó su elaboración y hubo que trabajar también. ¿Están los votos en diputados? Para este proyecto de la ley de la reforma de los retiros militares, sí, el Frente Amplio ha venido trabajando el tema en posición de bancada bicameral. O sea, si bien se trabajó en la Comisión de Seguridad Social del Senado, pero hubo algunos hicimos tropezones reuniones periódicas con representantes de la bancada de diputados. Yo quiero decir alguna cuestión, Daniel, porque aparte acá está quedando la sensación como que esta reforma tira para abajo grandes cosas que tenían el retiro militar. Y es una reforma muy pensada, gradual y que reconoce situaciones de especificidad del propio ejército. Primera cosa, en los sistemas previsionales el único sistema que todavía la tasa de reemplazo anda en el 90% y va a llegar al 85% luego de un plazo. Segundo elemento, que no ocurrieron en otras reformas, como la del 97, por ejemplo. Hay gradualidad. Aquellos que tienen 15 años de actividad dentro de las Fuerzas Armadas, se les reconoce su derecho, se van a poder jubilar por el régimen vigente actualmente. Los que están entre 15 y 10 años van a tener un periodo de transición y los que tienen menos de 10 años la promulgación de la ley, eso van a ser los que van a quedar imperativos por este régimen. O sea, es gradual. Otro elemento, se reconoce la particularidad que tiene el servicio de las Fuerzas Armadas y hay esa compensación a la cual hacía referencia el senador Camí, de que se computan 6 años por 5 efectivos de actividad. Esto no lo tiene ningún otro sector. Caja policial 7%. Bueno, la policía porque 7%. se ha priorizado también en el marco de un trabajo de la seguridad. Los maestros 4x3. Los maestros 4x3. 4x3. No, perdón. Hay un montón de bonificaciones. Y después las bonificaciones que se reconocen son las bonificaciones que están en otros lugares, como por ejemplo la gente que trabaja en radiología en el hospital militar van a tener esa que responda el coronel Rivera Elgue de este asunto. Me lo dice después, Yeru, después de la pausa. El otro último elemento. Digo, porque acá estamos opinando uno a favor del sistema y ahí están opinando dos de los invitados. Está bien. Contra el sistema. ¿Sabe qué? Después de la pausa le doy la palabra y también a Rivera Elgue. Me tengo que ir a una pausa rápidamente, antes con un consejo. Por favor, Jimena, adelante. Sí, saben que en estos días de invierno no hay nada como un cafecito. Por eso tomamos café Senior. De la selección de granos al envase, Senior hace todo para llevarte un café siempre fresco. Senior, café fresco para sentir más la vida. Y si pudieras oír el verdadero sonido de la lluvia, nada como un café fresco para sentir más la vida. Y café fresco es Senior, de la selección de granos al envase. Senior hace todo para llevarte un café siempre fresco. Senior, café fresco para sentir más la vida. Bien, nos vamos a una brevísima pausa en Todas las Voces. Regresamos con la palabra del senador Pardiñas, también con, ¿qué me están mostrando acá? Con el senador Carlos Camí y con Rivera Elgue, el coronel que va a responder a todo. Las 40, te hicieron la entrevista de las 40, sí. A Óscar Andrade. No me siento menos preparado que la calle Pou para conducir el Estado. ¿Venís con viento en la camiseta? Ahí pasé un dato, después capaz que lo colgamos, le erré. Son 2.296 mayores de 100.000 pesos. No, pero hablame de esto, no me distraigas.
¿Qué es esto? Sí, Estás claro. más preparado que la calle Pou. No, dice lo que dice ahí. No me Sí. siento menos. No me siento menos. Ahí va. Bueno, pero si no te Esto es. sentís, te No me sentís siento igual. menos. No, menos no me siento. Menos no. Estás en condiciones Menos casi de que ser- seguro. Es más, me animaría a debatir de vivienda, de economía, de derecho laboral sin problema ninguno. Sí. Sí. Esperamos que este programa se preste para los debates tan necesarios. Ya estamos instalando No me tenés este fe, Dani. espacio. Sí, a vos Ya sí. que está, ya que está. A veces, No, yo simplemente a veces son planteo- los invitados. que Claro, hacen eso. yo simplemente planteo que este programa tiene que tener debates en el año electoral. Acá tienen que estar los candidatos. ¿Te Bueno, parece, hace años Conrado? que no tenemos Absolutamente. debate, ¿no? No hay debate. Sí, el no hay debate es bienvenido. No hay debate. Yo no hay después del debate. entrenamiento con Hay una Conrado silla- durante 2 Hay una años. silla vacía en todo caso. Bueno, la pausa, ya. Volvemos con el debate en todas las voces, pero antes tengo un consejo. Yo quiero recomendarte Acompaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en la que todos sus acompañantes son enfermeros. Padres e hijos pagan una sola cuota por todos. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Padres e hijos sin límite de integrantes todo el año. Una sola cuota por todos. Como Acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Y ahora es momento de cerrar el sondeo de Twitter. Lo hacemos con 2.847 votos y tendencia en Twitter gracias a la participación de ustedes desde sus casas. Les recuerdo cuál era la pregunta. ¿Qué opinión tienen sobre el trabajo que desempeñan las Fuerzas Armadas? Les dábamos 3 opciones y los resultados son el 72% simpatía hacia las Fuerzas Armadas, el 10% antipatía y un 18% se considera neutro. Bien, muchas gracias. Es interesante porque además allí, ¿cómo lee esta encuesta, coronel? Y coincidente con la opinión en general que se han mostrado en las últimas encuestas y demostraciones de apoyo Bien. a las funciones que realizan las Fuerzas Sobre Armadas. esto. Bien, después ahí está en la imagen algo que nos pasó al grupo. Óscar Andrade, quiero que me lo explique después. Yerú, retomamos su comentario, por favor. Sí, en parte en ese documento que compartió Óscar, son 208 jubilaciones y pensiones que tiene el servicio de retiro que están por encima del tope del BPS, o sea, por encima, 4.180 que están por encima del tope del BPS, ¿está? Y hay 208 de esas 4.000 que están por encima de los 200.000 pesos, ¿está? ¿Por qué esto lo digo? Porque utilizó hoy el ejemplo el coronel retirado, pero ayer también en el debate parlamentario se quiso como decir que parte de esas cosas que hay déficit hoy son culpa de que hubieron acciones de reparación por parte, la acción de reparación hacia los militares impulsada fuertemente por parte de nuestra fuerza política, pero que fueron reparaciones reconocidas por el Estado, como se reconocieron también en el año 85 y se restituyeron numerosos ciudadanos y ciudadanas que habían sido relegados de sus cargos públicos y algunos no habían podido ni siquiera trabajar en la actividad privada. Entonces, no se puede explicar por eso. Acá hay una cuestión que es muy clara, lo mostró el subsecretario de Economía en la comisión. En el BPS, que por cierto trasladamos más transferencia al BPS, porque atiende 700.000 ciudadanos y ciudadanas. Las transferencias implican unos 50.000 pesos por pasivo al mes. En el caso de las Fuerzas Armadas, las transferencias por pasivo y prestación son más de 250.000 pesos. O sea, esas son las diferencias que existen. Por eso es que hay que atacar esto. Y ojo, este proyecto, que reitero, es moderado, es un proyecto gradual que reconoce derechos, ¿Y a qué, lo dice pasivo, expresamente. ¿a qué pasivo empieza a afectar esto? Esto, Imaginemos como que se yo lo aprueba. dije hace un Sí, rato, a nadie. va a afectar a aquellos que hoy tienen 10 años o menos de actividad. Eso van a ser los que van a quedar amparados fuertemente por la ley. Va a haber una transición entre los 10 y los 14 años y 11 meses y fracción que tiene una gradualidad. ¿tá? Y los que tienen más de 15 años en servicio
al 28 de febrero del 2019 se le reconocen su derecho y se van a poder jubilar por el sistema actual. Y a los soldados, es bien generosa. a los soldados mucho más generosa que la de más del bajo 96. salario, ¿cómo los afecta? Y a los funcionarios de más bajo salario, como son los soldados, los va a afectar. Por un lado, en el sentido que toda su masa salarial hoy que recibe, que no está toda grabada, se va a grabar con aporte al Montepío. ¿Tá? Les va a permitir esto, al tener más grabado toda la masa salarial, jubilarse con un salario, un cálculo más beneficioso del que puede ser en el régimen del Banco de Previsión Social. Lógicamente, que hay un impacto que si nosotros lo comparamos con la situación de que hoy se calcula por el salario del día del mes anterior al cual se solicita el retiro, eso es muy difícil porque en el sistema acá lo que se va a ir a una convergencia con el sistema general, que haya más meses de cálculo del salario para llegar el haber de retiro. Me quedan 2 minutos, sí. Brevemente, ¿las edades para pase a retiro se afectan en algo? Porque las esas edades para el pase a retiro obligatorio se aumentan. Se aumentan las edades de pase a retiro obligatorio, en algunos casos se aumentan 5 años. Un soldado que a los 40 años podía pasar a retiro. El soldado de primera va a andar en el eje de los 48 años el servicio obligatorio, que justamente ahí era una de las cosas que señalaba el senador Camí de que ese no se va a poder jubilar. Al contrario, se va a jubilar porque va a poder acumular con otro sistema al seguir trabajando, porque aparte, reconozcamos, a ver, en esta sociedad, yo digo, en Uruguay conozco en mi pueblo a muchos que se jubilan y al otro día están trabajando, y acá en Montevideo también, o sea, gracias, Yerú. nadie se jubila para irse para la casa en el caso de los militares porque se jubilan en edad de producción. Esta ley afecta a más de 18.000 efectivos, toca a todos porque también afecta al régimen pensionario y el régimen pensionario se le aplica a todos, incluso a los retirados, o sea, la modificación en el régimen pensionario. Se elimina el retiro voluntario para el soldado y para el cabo. Hay situaciones de soldados que ingresaron hoy, que tienen 14 años, soldados y cabos y otros personales, que ingresaron con 14 años de servicio y no van a tener derecho a retiro, porque el artículo 8 de la ley establece que necesitan 22 años de servicio. Y cuando ellos ingresaron esa norma... 14 hay una gradualidad. No, perdón, de 15 para abajo eso no se modifica, se le aplica totalmente. Entonces, el que tiene menos de 22 años de servicio no tiene derecho a retiro. La acumulación no es un sistema de retiro. La acumulación es lo que le permite juntar con otros aportes en blanco, o sea, tiene que trabajar. Con 48 años va a ir a trabajar, a insertarse en el mercado laboral, para continuar, para llegar a los 30 años para generar el causal por el BPS. No es una pasividad. Permítame, las 2.000 pasividades no generan el 40% del déficit. Eso es un error conceptual gravísimo. Porque pero diga, le voy a decir una cosa. El impuesto de las pasividades, que abarcaba mucho más de gente y que terminaba en un 20%, recaudaba 32 millones de dólares. Si fuera cierta esa cifra, tendría que recaudar muchísimo más. Finalmente, Cami, tenemos que cerrar. Por suerte, la mayoría de los que han opinado en esa encuesta miran las Fuerzas Armadas del futuro y del siglo XXI y no para atrás. Porque del 84, que se restauró la democracia, ahora se disminuyó un 33% el tamaño de las Fuerzas Armadas. De un peso del 3,9... elogiado por Andrade. Del 3,9, que era el gasto de defensa del PBI, estamos en el 0,6. En esas Fuerzas Armadas, el 70% gana menos de 16.000 pesos. Y a esa gente a la que más le pega esta reforma. Lamentablemente, lo dijo el comandante en jefe, lo escuchamos todos, le preocupa justamente el soldado más chico. No pudimos escucharlo a los que más saben porque el ministro no permitió en la comisión que solicitáramos que fueran los comandantes. Cuando hablamos de vivienda, escuchamos a las cooperativas. Cuando hablamos de salud, escuchamos a los médicos. Lo lógico es que cuando se hable de un tema que directamente atañe a los profesionales de las armas, al Ejército Nacional, escuchemos, bajo mando político, pero escuchemos la opinión profesional. ¿No fue posible eso? ¿Hubo una negativa del Ministerio? Hubo una negativa. A mí me extrañó porque con otro ministro, en esta era Frente Amplista, cuando se discutió la ley de la defensa, 4 años se permitió que fueran los militares. Y había un ministro, y había un mando como corresponde democrático.
Pero Por en tanto, este son caso las no. cosas... No, pero se ha permitido en las entreveradas. interpelaciones. O sea, en este No caso pudo porque el ir, ministro no dijo pudo esto ir, se trabajó en no el pudo equipo del ir, Poder y Ejecutivo. como dice el senador Larrañaga, que tiene mucha propiedad para hablar de este tema porque presentó un proyecto alternativo. Todos No es tenemos que no la queramos propiedad reforma. de haber presentado Hay otro, proyecto, y lo que dijo es, se hizo a espalda, tenemos la comisión que se hizo a espalda de lo que piensan las Fuerzas Armadas. Bueno, no me representa. ¿Sabés algo, Daniel? Sí, La no, reforma del 96 a lo que más afectó fue a las domésticas y a los rurales. Bueno, ojalá hubiera existido esa sensibilidad. vamos a seguir lo hablando hubieran de consultado. esto, vamos a seguir hablando de esto. Hay una instancia parlamentaria en diputados. Daniel, Sí. yo creo que no me parece, digo, no es una crítica al programa, pero no me parece acertado que se pregunte qué grado de simpatía o reconocimiento del ejército y se esté discutiendo, estemos intercambiando sobre la ley de retiro, porque para nosotros el ejército es una institución válida, tiene un rol a cumplir en nuestro Estado. Está bien es hecha la más, precisión. se ha ido avanzando en asignarle más Yerú, salario a los le quiero decir, a no los necesariamente el sondeo a veces tiene directa conexión con el debate, simplemente una percepción. Pero simplemente quería dejar esa constancia. Se acepta la crítica naturalmente. Es importante, Cortita, sí. bien cortito, los militares no tienen derecho a la libertad de expresión, no tienen derecho a agremiarse, no tienen derecho al sindicato. O sea, son los únicos empleados del Estado. Vaya sindicato que pesa de los militares. Vaya sindicato. Por algo no entró en la reforma del 96. Por algo, usted dice que fue por las Por armas. algo no, por algo no entró en la reforma. No, que tienen poder los militares en Uruguay, sin duda. Sin duda tienen poder los militares. O sea, los militares, el hospital militar es otro tema. Los militares no tienen, o sea, a diferencia del resto, tiene un sindicato. Yo quiero ver si a cualquier otro colectivo le modifican el sistema de retiro y no son como hicieron con la atendidos. doméstica y los rurales del 96. Ahora se ponen intensos. Ahora, y no había va a estar el sensibilidad. tema del hospital militar más adelante, porque es un asunto. Y va a estar este tema también planteado, porque hay que tratar la ley orgánica. Y la ley orgánica también. Y la ley orgánica también. No nos dio tiempo, seguramente si la producción así lo entiende, lo estaremos abarcando el próximo jueves. Hay una circunstancia muy complicada con el cierre de algunas empresas importantes, empresas de renombre. El Arrozal 33 ha tenido dificultades, en consecuencia Samán ha cerrado 3 plantas, está trascendiendo en las redes ahora esto vinculado a motociclo, lo del frigorífico Las Moras el otro día fue una situación de alta tensión. Probablemente el jueves estemos con esos asuntos aquí en Todas las Voces. En principio, agradecerles muy especialmente a los invitados, al panel como siempre. Nos vemos el jueves. Que pasen bien.